Bueno, veamos ahora movimiento circular. Este tipo de movimiento se presenta en algunos fenómenos naturales, como por ejemplo la órbita que hace la Luna alrededor de la Tierra, y también en algunos sistemas en ingeniería. Supongamos entonces que en el plano XY una partícula ejecuta un movimiento circular de esta manera, ¿no? Y que empieza en este punto del plano, en t igual a 0. Vamos a suponer que este círculo tiene un radio r. Y vamos a suponer que nuestra partícula gira en esta dirección o se mueve en esta dirección. Obviamente, ella con el tiempo puede venir por acá y luego devolverse. Vamos a suponer que en un tiempo posterior t, la partícula está por acá. Esto ocurre en un instante t. En este punto podemos dibujar nuestro vector r, que es un vector que va del origen de coordenadas al punto en el cual está la partícula. El vector velocidad en este punto es un vector tangente a la trayectoria. Y tenemos además el vector aceleración, que es un vector que en principio y en general no conocemos hacia dónde va. Tenemos entonces nuestros tres vectores, el vector r, el vector b y el vector a. Existen unas relaciones que ya podemos ir mirando en este caso. Observemos para empezar que la magnitud del vector r es siempre constante. Además, r y b son perpendiculares entre sí. Notemos que la magnitud de r es siempre constante y además es igual al radio del círculo. Es decir, la magnitud de r es siempre constante y es igual al radio del círculo. Bueno, como es usual, una vez tengamos r de t, podemos derivar y obtener b de t, y con b de t derivar y obtener a de t. Bueno, a pesar de que el vector r tenga magnitud constante r, en este caso, no implica que r no dependa del tiempo. Es decir, la magnitud de r puede ser constante, pero el vector puede depender del tiempo. Observemos que si la partícula se mueve por esta trayectoria, el vector r, a pesar de que mantenga la misma magnitud, él va a ir cambiando en dirección. Bueno, en este caso, en movimiento circular, hay cantidades que nos van a ser muy útiles para la descripción. Entonces, una de ellas es la longitud de arco, es la distancia que hay del punto donde comienza el movimiento y en este caso, observemos, esta es la longitud de arco que cubre desde t igual a 0 hasta un instante t la partícula. A esa distancia que existe de aquí hasta aquí vamos a llamarla L de t y es la misma longitud de arco. Además de eso vamos a trabajar con otra cantidad relacionada a L de t que es muy útil, que es el ángulo que forma el vector posición con el eje positivo x. Si L de t cambia con el tiempo, t, teta, este ángulo que definimos acá, también cambia con el tiempo. Y existe una relación entre L y teta, que es la siguiente. L de t es igual a r por teta de t. Unidades de L en el sistema internacional, metros, unidades de teta. Entonces, teta tiene como unidades los radianes. Entonces, vamos a medir teta siempre en radianes. Bueno, en el movimiento circular, estas dos cantidades son muy útiles, L de t y teta de t. Y existe, y se puede demostrar, que existe una relación entre teta de t o L de t y la magnitud de la velocidad. Entonces, usando cálculo vectorial, podemos deducir la siguiente expresión. La magnitud de b se puede calcular como la derivada de L con respecto a t. Es decir, la longitud de arco depende del tiempo. Si la derivamos con respecto al tiempo, nos da la magnitud del vector b. Esto es igual a la derivada con respecto a t
de L, pero L es R por teta. Entonces esto es igual a R por d teta de t. Bueno, esta expresión de aquí para B, para la magnitud de B, se sigue del cálculo vectorial, no la vamos a demostrar acá. Entonces es algo que simplemente vamos a asumir. Entonces, existen dos maneras de obtener la magnitud de la velocidad, esta que está acá. Dos maneras. Esta es una, calculando dl de t si ya tenemos L, o calculando R por d teta de t. Teta es el ángulo que forma el vector R con el eje X. También existe la manera usual de poder calcular la magnitud de B. ¿Cómo? Pues si tenemos R, con eso obtenemos B de t como su derivada y le sacamos la magnitud. De ambas maneras debemos obtener el mismo resultado. Bueno, vamos a ver algún ejemplo sencillo para ilustrar estas ideas. Bueno, este problema dice así. Una partícula ejecuta un movimiento circular de radio 2. Entonces nos dan el radio del movimiento que ejecuta la partícula. La distancia recorrida como función del tiempo para esta partícula está dada por L, que es la L que ya hemos visto, igual a 4t y la medimos en metros. Vamos a asumir que t la medimos en segundos. Nos dicen aquí, determine la magnitud de la velocidad de la partícula en cualquier instante t y el ángulo teta de t. Ya sabemos que existe una relación entre L y la velocidad de la partícula. Pero primero vamos a calcular cómo es teta de t. Entonces sabemos que L de t es igual a R por teta de t. Y esto implica que teta de t sea igual entonces a L de t sobre R. En este caso nos dan L, que es 4t, y nos dan R, que es 2, ¿no? El radio de la trayectoria. Y esto nos da 2t. Unidades de teta. Radianes. Bueno, la magnitud de la velocidad de la partícula la podemos calcular a partir de L, ¿no? Es de L de t. En este caso, L es 4t, entonces la derivada sería 4. Esto es en metros por segundos. Entonces observamos que en este caso, L de t igual a 4t arroja una velocidad de 4 metros por segundo, perdón acá. Y la magnitud de la velocidad entonces es siempre constante y siempre la misma. Esto no implica que el vector B sea constante porque su dirección está cambiando. Bueno, vamos a ver cómo es la trayectoria en el espacio físico. Bueno, entonces tenemos aquí L de t, que es 4t, teta de t, que es igual a 2t, y la magnitud de la velocidad, que es siempre 4. Entonces, nuestra partícula ejecuta una trayectoria de este estilo. Vamos a asumir que el radio, ese de aquí a aquí, es igual a 2. Y la partícula parte acá en t igual a 0. Entonces, L de t es igual a 4t. En t igual a 0, L vale 0. En t igual a 1, vale 4. Bueno, la idea acá es ir mapeando la trayectoria de la partícula. Por ejemplo, teta vale 2 por 1 en t igual a 1 segundo, 2 radianes, y nos toca averiguar dónde queda 2 radianes por acá. Para terminar, entonces dibujaremos la magnitud de la velocidad. Entonces hagamos una tabla con diferentes valores de t, de tal manera que podamos dibujar cómo es la trayectoria de la partícula. Bueno, vemos acá una tabla en la cual he dibujado en esta columna t, en esta columna L y en esta columna teta. T va de 0 a 0.75 de esta manera, 0, 0.25, 0.5, 0.75. L para esos cuatro casos es 0, 1, 2, 3 y teta es igual a 0, 0.5, 1, 1.5. En t igual a 0, L es igual a 0 y teta es igual a 0. En 0.25, L vale 1. Bueno, entonces aquí, digamos que tenemos que medir acá cuánto es 1 alrededor de esta longitud de arco. Bueno, esta situación pues no es tan fácil de ver a ojo, pero una buena aproximación se logra si tomamos en cuenta lo siguiente. La distancia que hay en todo el círculo, es decir, de acá hasta acá, sabemos que es igual a 2pi por r. En este caso, como r vale 2, entonces es 4pi. Y eso es aproximadamente aquí igual a 12.6 metros. Entonces ya nos podemos imaginar el orden de magnitud. Si
tenemos 12 metros más o menos por acá. Entonces de acá hasta acá vamos a tener más o menos un cuarto. Vamos a tener más o menos un cuarto de esos 12.6, es decir, 3.1 o algo por el estilo. Entonces vamos a tener 3, 3, 3 y 3, ¿no? De tal manera que nos dé casi 12. Entonces ya podemos hacer un orden de magnitud. 1 en este caso, entonces sería más o menos un tercio de esta trayectoria. Una forma tal vez más sencilla y que estamos más acostumbrados es con el ángulo. El ángulo podemos medir en radianes, pero estamos mucho más acostumbrados a los grados. Entonces una buena forma sería pasar esto de cierta manera a grados. Entonces, en este caso 0 es 0 grados y voy a calcular para 0.5 cuánto corresponde en grados, 1 cuánto corresponde en grados y 1.5 cuánto corresponde en grados. Bueno, ¿eso cómo se hace? Cuando uno tiene teta en radianes o el ángulo en radianes, ejemplo, teta es igual, en ese caso, a 0.5 radianes. Entonces la forma en la que los vamos a pasar sería, ponemos una línea por acá, ponemos radianes abajo y ponemos grados arriba y alguna equivalencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, 180 grados es igual a pi radianes. Aquí se nos cancelan radianes por radianes, por eso lo ponemos de esta manera y nos dan finalmente grados. Esto aproximadamente es igual a 28.6 grados. Entonces sabemos que de aquí a aquí hay 90 grados, entonces sí, efectivamente quedó más o menos en un tercio de la trayectoria. Entonces, bueno, vamos a llenar esta columna de aquí. Aquí serían 28.6 grados. Y bueno, aquí completamos nuestra tabla, ¿no? Uno con teta igual a un radian, 57.2 y 1.5, 85.9. Bueno, vamos a tratar de dibujar más o menos en qué punto se encuentra la partícula en cada tiempo. Entonces, por ejemplo, t igual a 0, pues ya sabemos, en t igual a 0.25, más o menos 28 grados. No voy a hacer algo, digamos, exacto, sino muy aproximado. Vamos a suponer que es aquí. Y el siguiente sería t igual a 0.5, L vale 2, teta es igual a 57, casi 60. Y para t igual a 0.75 tenemos casi 90, ¿no? Por acá. Estas medidas son aproximadas. Entonces tenemos acá, este sería t igual a 0.25, todo esto en segundos, ¿no? Esto, t igual a 0.5 y aquí tendríamos t igual a 0.75. El vector velocidad, que es este acá, es un vector que es siempre tangente a la trayectoria. Entonces podemos dibujarlo en cada uno de estos puntos. Bueno, y queda más o menos aquí, así. Entonces, B es un vector que va cambiando, por supuesto, con el tiempo, pero su magnitud permanece constante en este caso específico, ¿no? ¿En qué caso específico? En el caso que estamos haciendo, en el ejemplo en el cual L es igual a 4t. Bueno, vamos a entrar entonces a este tema, las componentes radial y tangencial de la aceleración. Y la cuestión que queremos resolver es la siguiente. Sabemos que si tenemos L de t, con eso podemos construir o sabemos cuánto es teta de t. Con estos dos podemos, con cualquiera de los dos, ¿no? Podemos saber cómo es la magnitud de el vector velocidad para todo tiempo. Eso es igual a dl de t y también es igual entonces a r por de teta de t. Esta cantidad de teta de t es bastante común y trabajamos bastante con ella. Entonces vamos a asignarle un nombre. Entonces de teta de t vamos a llamarla W y sus unidades serán radianes por segundo. Bueno, eso que parece una W, que dije W, realmente es una letra griega llamada omega. Esta omega la vamos a llamar acá velocidad angular. La cuestión que vamos a intentar resolver aquí es si conociendo L de t o conociendo teta de t podemos decir algo sobre la magnitud del vector aceleración.
Bueno, para eso vamos a hacer una descomposición del vector de aceleración en lo que se conoce como componentes radial y tangencial de la aceleración, ¿no? Como este título de acá. Resulta que esas componentes radial y tangencial de la aceleración nosotros sí que podemos ponerlas en función de θ y sus derivadas, o en función de L y sus derivadas, y con eso acceder a la magnitud de A, así como accedimos anteriormente a la magnitud de B a través de L y de θ. Observemos entonces el siguiente gráfico, una trayectoria circular. Bueno, vamos a suponer que nuestra partícula está en t igual a 0 en este punto. Y en algún instante de tiempo t está por acá en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un par de ejes, uno tangente en este punto de la trayectoria y uno que sea perpendicular a esta línea tangente. Bueno, entonces en cada punto de la trayectoria, como vemos acá, podemos dibujar dos ejes. Este eje, que es un eje que pasa por el centro del círculo, y este es un eje que es tangencial a la trayectoria. Ambos de ellos forman 90 grados. Este eje lo vamos a llamar el eje tangencial. Y a este eje de aquí lo vamos a llamar el eje normal o eje radial. Podemos además definir dirección positiva y negativa en cada eje. Entonces vamos a suponer que positivo es en este sentido y positivo es en este sentido. En el eje normal, negativo por aquí, y en el eje tangencial, negativo por este lado. Vamos a suponer que en ese punto pues existe, como siempre, un vector aceleración. Ya sabemos que el vector velocidad es un vector tangente. Sin embargo, el vector aceleración pues no sabemos en general hacia dónde va. Si sabemos, una vez conozcamos R y B, ¿no? Y obtenemos A derivando el vector B. Sin embargo, en principio no sabemos, puede ir hacia cualquier lado, es decir, no sabemos como el vector R, que sí va del origen al punto donde está la partícula, y sabemos más o menos el vector B, que es un vector que es tangente a la trayectoria. Entonces dibujemos el vector A. Bueno, tenemos aquí nuestro vector A. Bueno, resulta que en cada punto de la trayectoria nosotros podemos descomponer ese vector A en las componentes, lo que llamamos las componentes tangencial y normal. Entonces, a esta componente, es esta distancia que hay de aquí a aquí, la vamos a llamar A sub t, y a este de aquí la vamos a llamar A sub n o A sub r. Bueno, como sabemos que este A sub t es este mismo de aquí, porque esto es un rectángulo, este es este mismo de acá, entonces la magnitud de A, que es la magnitud de este vector de acá, que estoy señalando, por Pitágoras sería A sub r al cuadrado más A sub t cuadrado, sacándole la raíz cuadrada, es decir, la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de A sub t al cuadrado más A sub r al cuadrado. Estas dos componentes de el vector A en estos ejes son funciones del tiempo también, es decir, la magnitud de A también podría cambiar con el tiempo. Bueno, ahora resulta que tanto la aceleración tangencial como la aceleración radial se pueden poner como función de θ. Entonces, a través del cálculo vectorial podemos demostrar, no lo vamos a hacer acá, acá simplemente lo vamos a tomar como una verdad, una cosa que ya sabemos. Ocurre que A tangencial es igual a la derivada de la magnitud de B con respecto al tiempo. Entonces, esto quiere decir que esto es igual a D en dt de dl dt. Eso hace que A tangencial sea igual a la segunda derivada de L respecto a t cuadrado. Sin embargo, A tangencial también se puede poner como función de θ, ¿no? Entonces, A tangencial es igual a la magnitud de B con respecto al tiempo, y la magnitud de B es igual a R por d θ de t. Es decir, esto es igual a R por la segunda derivada de θ respecto a
t cuadrado. Como esto aparece también muy comúnmente en el análisis del movimiento circular, le ponemos un nombre. A esto lo llamamos aceleración angular. La aceleración angular la llamamos, le asignamos esta letra alfa, esto es una letra griega. Está definida como la segunda derivada de teta con respecto a t cuadrado. Y sus unidades serían entonces radianes sobre segundo cuadrado. Entonces recordemos, para teta tenemos teta. De teta de t la definimos como w y la segunda derivada de teta respecto a t cuadrado la llamamos alfa. También existe una relación entre w y alfa, por supuesto acá. Alfa es igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces, resumiendo, para conocer, es decir, podemos conocer la aceleración tangencial si conocemos cómo varía teta con respecto al tiempo, simplemente derivándola dos veces con respecto al tiempo y multiplicando por r. Bueno, sobre a sub r, entonces se puede demostrar también con cálculo vectorial, no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a asumir como cierto, que a sub r es igual a sacarle la magnitud a b, elevarla al cuadrado y dividirla entre r. Es decir, esto es igual a 1 sobre r, la magnitud de b, ¿a qué es igual? La magnitud de b a dl de t elevado al cuadrado. Existe también otra manera, esto es igual a 1 sobre r, la magnitud de b, ¿a qué es igual? A r por d teta de t. Entonces tendríamos r de teta de t, todo al cuadrado. Entonces elevamos r al cuadrado y con esta r nos queda r y nos queda d teta de t al cuadrado. Y d teta de t también la llamamos w. Entonces podemos poner esto en función de w de esta manera. R, w, que es la misma omega, r omega cuadrado. Bueno, entonces, resumiendo, a sub t es igual a r por la segunda derivada de teta respecto a t cuadrado. Y a eso lo llamamos alfa. Y a sub r es igual a r por omega cuadrado. Bueno, aquí ya va contenido teta. ¿En dónde? Alfa es la segunda derivada de teta y w es la primera derivada de teta. Entonces, de esta manera, la magnitud del vector a es igual a la raíz cuadrada de r alfa al cuadrado más r w cuadrado al cuadrado. Y esto es igual a lo siguiente, raíz cuadrada de r cuadrado alfa cuadrado más r cuadrado w a la 4. Podemos factorizar r y lo sacamos de la raíz y finalmente entonces obtenemos que la magnitud de a la podemos calcular a través de teta, es decir, derivando teta obtenemos alfa y derivando w obtenemos alfa de la siguiente manera. Entonces igual a r por la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más omega a la 4. Unidades de la magnitud de a, metros sobre segundo cuadrado. Vemos entonces que si tenemos un movimiento circular y conocemos cómo es L de t, que es la longitud de arco, o teta de t, podemos calcular tanto la magnitud de b siempre, y también podemos calcular siempre la magnitud del vector aceleración a través de las derivadas de teta. Tanto la magnitud de b depende de la primera derivada de teta y la magnitud de a depende de la primera derivada de teta y de la segunda derivada de teta de esta manera.